Luciano, muy buenas tardes. Alfredo Leuco lo saluda aquí en Radio Mitre. ¿Cómo le va? Hola Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por atendernos. Obviamente no era el tema de la consulta, pero aprovechaba para preguntarle, ¿qué opina usted desde la economía o desde la política o desde la fe, desde el lugar que usted quiera, sobre esta afirmación del Papa, que ya la ha hecho por segunda vez y me parece que es parte de su propio ADN, de la estructura de pensamiento del Papa Francisco, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay que distinguir lo que es la doctrina social de la Iglesia que ha postulado en varias oportunidades lo que se denomina el rol subsidiario de la propiedad privada. Tengo un poquito de eco en la línea, por eso me está bueno hablar, pido disculpas. Sí. Pero el rol subsidiario de la propiedad privada, que básicamente lo que dice es que bajo determinadas condiciones, digamos, el Estado debe regular la propiedad privada en beneficio de la sociedad, digamos, pero como lo plantea el Papa Francisco en estas circunstancias, me da la impresión de que el mensaje es un poco más vidrioso, me parece a mí, sobre todo por lo que ha sido, digamos, por lo que implica, digamos, sobre todo en algunos países, la palabra del Papa. Creo que ahí tendría que haber sido más preciso con el término que utiliza, que es un derecho secundario, que además impone como una suerte, como decía recién, de nueva doctrina en la Iglesia, porque la Iglesia se refiere a esta cuestión de evaluar el sentido de la propiedad privada y bajo determinadas circunstancias someterla a, digamos, a un juicio más moral, si usted quiere. Si ustedes lo hace con términos muy precisos, con una doctrina muy elaborada y nunca hablando de un derecho secundario que se subordina necesariamente a otros derechos, porque alguien puede decir, bueno, el derecho a una vivienda digna está por encima del derecho secundario a la propiedad privada, por tanto podemos usurpar una casa, digamos, ¿no? Claro. Pero que ahí claro. hay un mensaje complicado que yo creo que no viene bien, sobre todo para la Argentina, no viene bien para los grupos que suelen abrazarse junto al Papa Francisco, como Juan Grabois y otra gente que ya han tenido varios antecedentes en materia de usurpación. Si lo que les falta, digamos, a los muchos argumentos que utilizan para haber usurpado en su momento Campos, o después haber usurpado el predio de Guernica o otras cosas, es además sumarle un argumento moral bajo la doctrina del Papa Francisco. Así que yo la confavamos a los argentinos con el desorden que tenemos plantear este tipo de temas. Exactamente. Estamos hablando con el diputado Luciano Laspina. Yo diría, prácticamente no hay un solo, número, una sola variable económica que sea positiva, me parece a mí. Más desocupación, más pobreza, más indigencia, más empresas cerradas, más inflación. De todo eso, diputado Laspina, ¿cuál parece que es lo más importante? ¿Dónde este gobierno, el que venga cualquiera, debería poner el ojo para empezar a salir de esta suerte de pantano económico que está generando, bueno, una crisis realmente terrible, ¿no? Sí, bueno, creo que hay dos problemas grandes que tiene la economía. El primero es el agotamiento del modelo kirchnerista, que yo podría definirlo básicamente como un modelo que busca ahogar con impuestos al sector privado, lo cual genera menos inversión y menos empleo y por tanto más necesidad de asistencialismo social, planes, empleo público subsidiado, etcétera, que a su vez termina con la necesidad de subir más algunos impuestos y genera un círculo vicioso. Me parece que ese modelo se agotó con la caída de los precios internacionales de las materias primas a partir del año 2011. Argentina no crea empleo desde el año 2010. Y esto tiene que ver con que no hemos podido revertir ese modelo de ahogo al sector privado y destrucción del empleo privado y más gasto público. Y cambiar la lógica de ese modelo es un esfuerzo que en algún momento tenemos que hacer para poner en funcionamiento la rueda del empleo, que es precisamente la antítesis de este modelo, ¿no? Generar condiciones para que vuelva la inversión, el empleo privado, las empresas en lugar de irse del país vuelvan a la Argentina. Lo cual conviene, digamos, va a requerir un gran esfuerzo, digamos, por parte de toda la clase política,
que creo yo no va a depender de una elección, va a depender de un acuerdo político mucho más amplio para poner fin a esa lógica que impuso el kirchnerismo, de la cual todavía no podemos salir. Y asociado a eso está el segundo gran problema que tiene Argentina, que es una inflación crónica y sostenida, que además se ha ido acelerando durante los últimos meses. En el primer semestre del año la inflación ha navegado a una velocidad crucero del 60% anualizado, y bueno, el último dato fue un poco mejor, el 3.3 que se publicó ayer, pero que está básicamente anclado en que las paritarias vienen muy contenidas por el gobierno, al menos hasta ahora. Ahora Cristina Fernández de Kirchner le ha dado rienda suelta a las paritarias sindicales para generar un mini boom de consumo de aquí a las elecciones, pero venían muy por debajo de la inflación. El congelamiento de la jubilación o el retraso en las jubilaciones, claro, las tarifas, el dólar planchado. Aún con todo eso, la inflación recién ha podido bajar del rango de los 4 al rango de los 3, y yo siento que el gobierno festeja el retroceso de una piedra que en realidad está estirando el elástico de la gomera. Digamos, que después la piedra va a salir mucho más rápido, porque lo que está haciendo es básicamente reprimir precios. Así que estos son los dos problemas centrales que tiene la economía, que van muy atados, porque si uno no logra reactivar la producción y el empleo, difícilmente puede equilibrar las cuentas públicas y poner en orden la cuestión inflacionaria. Y es un desafío muy grande, porque implica un reordenamiento de la economía que necesita una condición política también muy importante, que necesita el acuerdo de muchas fuerzas políticas, o sea, un acuerdo transversal a varios partidos políticos, lo que yo creo debería ser Juntos por el Cambio, más una parte del peronismo de centro, no kirchnerista, que dé vuelta a la regla de juego de la economía para poder dar un horizonte de credibilidad para que vuelvan las inversiones y el empleo privado. Sí, además de eso yo creo que hay que también conseguir un cambio cultural, porque se ha instalado durante tanto tiempo, cierto facilismo a la hora de que, finalmente el Estado me va a asistir, no tengo que preocuparme, y el gobierno del kirchnerismo, creo que también como parte de su modelo, diputado, ahí ha dado una especie de guerra contra la meritocracia, de guerra contra lo que hizo grande este país, con los que trabajaron, se esforzaron, innovaron, pudieron multiplicar eso que el propio Perón había llamado la movilidad social ascendente, que han quebrado porque hoy vivimos una movilidad social descendente donde los hijos están peor que los padres. Efectivamente, el peronismo debería volver a ser lo que fue, que es el representante, digamos, de los sectores trabajadores, y no ahora el representante de los sectores asistidos, para no caer en la indigencia y en la marginalidad por el Estado, digamos, ¿no? Esa situación, digamos, ese modelo que han puesto en marcha el kirchnerismo, que básicamente consiste en que el Estado es el Papá Noel que regala, al cual todo el mundo le escribe una cartita, y llega Máximo Kirchner con un gorro a repartir un subsidio, que después se lo cobra por la otra ventanilla con más pobreza, menos obras, claro, más impuestos, más inflación. Ese es el modelo que está votado. Porque el kirchnerismo, el problema que es político y económico que tiene el kirchnerismo esencialmente, es que quiere repetir lo que considera fue la gesta de los gobiernos de Néstor Kirchner, gesta entre comillas, que básicamente aprovecharon un boom de materias primas, de precios internacionales, para generar un gran modelo de distribucionismo y de responsabilidad fiscal, pero ahora no tiene recursos para hacerlo. Entonces cada día más manotea más recursos del sector privado, ahora se amaga con quedarse con la caja de las obras sociales, claro, y las prepagas. Durante el último gobierno de Cristina Kirchner, en 2011-2015, se sumaron 33.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central, cayeron las reservas netas, se consumieron los ahorros de los jubilados. Bueno, todos esos recursos que en algún momento estaban, hoy no están, ya no hay emisión monetaria porque fue el recurso del año pasado, pero en medio de la pandemia, pero ahora genera mucha inflación, y entonces está en un círculo vicioso muy complicado, porque esta necesidad de poner en marcha el mismo modelo distributivo asistencialista sin recursos donde manotear, se genera, por un lado, una crisis económica, que se ve en este síntoma tremendo, que es la aceleración de la tasa de inflación, y una crisis política, porque el gobierno no puede dar respuesta a ese modelo, y sobre todo no puede dar respuesta a lo que son sus socios circunstanciales, que es ese peronismo que hoy está cautivo del modelo kirchnerista asistencialista, que no se siente cómodo en ese rol de destrucción de la empresa privada y el Estado como un bombero que va apagando fuegos que cada vez es más difícil apagar. De esa lógica hay que sacar a la Argentina, hay que sacar al peronismo, que está siendo secuestrado por el kirchnerismo
en este modelo. Y bueno, hay que explicarle a la gente que eso que ha pasado, que era esta idea de que había, como dije antes, una suerte de Papá Noel que te deja el regalo en la puerta, pero después te lo roba por la ventana, es un modelo agotado que no sirve más. Acabamos de votar la ley de zonas frías, que otra vez es un proyecto Máximo Kirchner que regala en algunos lugares que no necesariamente lo necesitan, por ejemplo, el sur de la ciudad de Rosario, donde soy yo, digamos, el sur de Santa Fe, la ciudad de Rosario, y hacía nombre con la ciudad de Santa Fe y también con Rosario. Claro. La parte más rica, digamos, de la provincia de Santa Fe va a pagar el 25% de lo que vale el precio del gas. Un gas que no tenemos, porque lo tenemos que importar de los barcos regasificadores. Entonces, yo creo que esa lógica, digamos, del subsidio, de regalar lo que no tenemos, creo que la gente no lo quiere más. Primero porque ya no les cree. Segundo, pues se da cuenta que no alcanza y que lo que hoy le dan a ellos después se lo quitan por otro lado. Entonces, de esta lógica tan perversa tenemos que salir, esa lógica a la cual nos ha llevado la demagogia, digamos, el dispendio de los recursos, y de la cual es muy difícil salir porque obviamente cuando el que recibe el subsidio está agradecido con el que se lo dio y no se da cuenta que eso se lo están cobrando con otros impuestos o con más inflación o con más pobreza. Sin duda. Y esto es lo que nos pone muchas veces a la oposición en el rol tan difícil de tener que explicar que este no es el camino. La gente no, digamos, tratar de decir a la gente que el camino no es el subsidio, no es la dádiva, sino la generación de empleo. Poner en marcha la rueda del empleo que se frenó allá por el año 2010. Diputado Laspina, como siempre, le agradezco muchísimo, me gustó mucho, reconozco, ha dicho muchas cosas inteligentes, pero me impactó la figura de Máximo Kirchner disfrazado de Papá Noel que deja el regalo en la puerta y después se lo roba por la ventana. Me pareció una figura muy gráfica. Le mando un saludo y le agradezco mucho que nos haya atendido, diputado. No, por favor, gracias por el llamado.